El viento helado de enero atravesaba mi abrigo mientras cruzaba apresurada las puertas del elegante restaurante La Casa de Castilla, en pleno corazón de Madrid. Mis dedos estaban casi congelados, mis mejillas rojas por el frío y el cabello que aquella mañana había arreglado con tanto cuidado ahora caía desordenado alrededor de mi rostro. Llegaba 10 minutos tarde a mi turno. Lucía, ¿dónde estabas?, susurró Javier, el encargado del restaurante, mientras yo entraba rápidamente hacia la zona del personal intentando colocarme el delantal negro. Había algo extraño en su mirada. Javier siempre era tranquilo, siempre tenía todo bajo control, pero esa noche parecía nervioso. Demasiado nervioso. La mesa número 7, dijo bajando la voz. Es una reserva privada. Tú vas a atenderlos esta noche. Me quedé confundida. ¿Yo? Pero esa zona era de Claudia. Javier miró alrededor como si no quisiera que nadie escuchara nuestra conversación. Después puso sus manos sobre mis hombros. Claudia no ha venido. Escúchame bien, Lucía. Las personas que están en esa sala son importantes. Muy importantes. No puedes cometer ningún error. La seriedad de su voz hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Asentí lentamente. Necesitaba este trabajo. Más de lo que cualquiera podía imaginar. Hacía meses había llegado a Madrid intentando empezar de nuevo, dejando atrás una vida que ya no reconocía como mía. Un pasado lleno de decisiones equivocadas. Un hombre que decía quererme, pero que poco a poco convirtió mi vida en una prisión. Madrid era mi oportunidad de volver a respirar. Pero empezar desde cero era caro. Mi pequeño apartamento consumía casi todo mi sueldo y cada día era una lucha para mantenerme en pie. ¿Quiénes son?, pregunté tomando mi libreta. Javier dudó antes de responder. Son invitados del señor Valcárcel. Sentí que mi cuerpo se quedaba inmóvil. Todos los empleados de la Casa de Castilla conocían ese apellido. Alejandro Valcárcel. El misterioso dueño del restaurante. Un hombre del que todos hablaban, pero al que casi nadie veía. Algunos decían que simplemente era un empresario millonario. Otros aseguraban que su poder venía de lugares mucho más oscuros. Están en el salón privado del fondo, continuó Javier. Recuerda una cosa, Lucía, sé profesional, eficiente e invisible. Invisible. Esa palabra se había convertido en mi especialidad. No llamar la atención. No crear problemas. Sobrevivir. Respiré profundamente y empujé las puertas del comedor principal. El restaurante brillaba bajo la luz cálida de las lámparas de cristal. Las mesas perfectamente preparadas, las copas relucientes y la decoración clásica transmitían esa clase de riqueza que no necesita demostrar nada. Caminé con la espalda recta hasta llegar al pasillo privado. Frente a la enorme puerta de madera me detuve un segundo. Mi corazón golpeaba fuerte. Finalmente llamé suavemente y entré. La sala privada era más oscura, más elegante. En el centro había una gran mesa rodeada por 6 hombres vestidos con trajes que probablemente costaban más que varios meses de mi alquiler. Cuando entré, la conversación se detuvo. Todas las miradas fueron hacia mí. Pero solo una consiguió dejarme sin aire. Él estaba sentado en el lugar más importante de la mesa. Aunque nadie lo había dicho, era evidente que todos allí seguían sus movimientos. Cabello oscuro perfectamente peinado. Mandíbula marcada. Un traje negro hecho exactamente para él. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. Fríos. Inteligentes. Como si pudieran descubrir todos los secretos que intentaba esconder. No parecía tener más de 35 años, mucho más joven de lo que imaginaba para alguien capaz de provocar tanto respeto y miedo al mismo tiempo. Bajé la mirada rápidamente. Buenas noches, señores. Soy Lucía y estaré encargada de atenderles esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo para beber?
Comencé a tomar los pedidos intentando actuar con normalidad. Pero podía sentirlo. La mirada de aquel hombre seguía cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente llegué hasta él, esperé su respuesta. Pero no pidió nada. Solo me observó. ¿Eres nueva aquí? No fue una pregunta. Fue una afirmación. Su voz era profunda, tranquila, con una seguridad que hacía imposible ignorarlo. Sí, señor. Llevo 3 meses trabajando aquí. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Whisky. Solo. Anoté rápidamente y estaba a punto de salir cuando la puerta se abrió. Un hombre vestido de negro entró, se acercó a él y le susurró algo al oído. La expresión del hombre no cambió. Pero algo en su mirada sí. Como si en cuestión de segundos hubiese pasado de ser un empresario elegante a alguien mucho más peligroso. Salí de la habitación intentando recuperar el aire. No sabía quién era exactamente aquel hombre. Pero mi instinto me decía algo. Alejandro Valcárcel no era alguien a quien una persona pudiera olvidar fácilmente. Cuando regresé con las bebidas, el ambiente había cambiado. Las voces eran más bajas. Las conversaciones más serias. Dejé cada copa cuidadosamente sobre la mesa. Justo cuando coloqué el whisky delante de él, mi teléfono vibró dentro del bolsillo del delantal. Nunca contestaba llamadas personales durante el trabajo. Nunca. Pero había una llamada que llevaba días esperando y temiendo al mismo tiempo. Miré la pantalla. Era del hospital donde estaba mi abuela. Mi corazón se detuvo por un instante. Di unos pasos hacia atrás pensando que nadie me prestaba atención y contesté en voz baja. Sí. La voz de la enfermera al otro lado de la línea fue suficiente para entenderlo. Cerré los ojos. Mi mano comenzó a temblar. Mi abuela empeoraba. Si quería verla una última vez, tenía que hacerlo pronto. Cuando colgué y abrí los ojos, toda la mesa estaba en silencio. Todos me miraban. Pero la mirada de Alejandro era diferente. Más intensa. Como si acabara de descubrir algo nuevo sobre mí. Algo que no esperaba. Intenté recomponerme. Disculpen la interrupción. ¿Desean ordenar ahora? Seguí trabajando durante horas. Entraba y salía de aquella sala llevando platos, sirviendo bebidas y fingiendo que todo estaba bien. Pero cada vez que entraba, sus ojos estaban ahí. Siguiéndome. Estudiándome. Como si Alejandro Valcárcel intentara resolver un misterio. Y yo fuera ese misterio. No sabía todavía que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Ni sabía que aquel hombre no me había elegido por casualidad. Porque Alejandro Valcárcel ya sabía mucho más sobre mí de lo que yo podía imaginar. Casi era medianoche cuando finalmente terminaron la cena. Los hombres de la sala privada dejaron poco a poco sus conversaciones de negocios y comenzaron a prepararse para marcharse. Yo entré por última vez con la carpeta de la cuenta en mis manos. La dejé cuidadosamente frente a Alejandro Valcárcel. Él ni siquiera miró el importe. Simplemente sacó una tarjeta negra y la puso sobre la mesa. Era el tipo de gesto de alguien que nunca en su vida había tenido que preguntarse cuánto costaba algo. Cuando regresé con el recibo, firmó con una elegancia casi automática y me lo entregó. Nuestros dedos se rozaron apenas un segundo. Pero fue suficiente para hacer que mi respiración cambiara. Gracias, Lucía, dijo. Escuchar mi nombre en su voz provocó algo extraño en mí. Algo que no quería admitir. Bajé la mirada. Que tenga buena noche, señor. Los demás hombres salieron primero. Alejandro fue el último. Al llegar a la puerta se detuvo. Giró ligeramente la cabeza y volvió a mirarme. Como si quisiera decir algo. Pero no lo hizo. Simplemente desapareció por el pasillo. Cuando por fin estuve sola, solté el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo.
Comencé a recoger la mesa intentando convencerme de que solo había sido una noche extraña. Nada más. Entonces vi la propina. Me quedé inmóvil. Era más dinero del que ganaba en una semana entera. Mis dedos temblaron al guardarlo. No entendía por qué un simple encuentro con aquel hombre me había dejado tan alterada. Una hora después, el restaurante estaba casi vacío. Los últimos empleados terminaban de cerrar. Me quité el delantal, agotada. El cansancio de mi cuerpo no era nada comparado con el peso que llevaba dentro. Mi abuela. Tenía que viajar. Tenía que verla antes de que fuera demasiado tarde. Pero un vuelo de última hora, los gastos, dejar de trabajar. Todo parecía imposible. Entonces escuché mi nombre. Lucía. Era Javier. Estaba de pie detrás de mí con una expresión seria. El señor Valcárcel quiere hablar contigo antes de que te vayas. Sentí como mi estómago se cerraba. ¿El señor Valcárcel está aquí? Javier me miró confundido. Claro que está aquí. Hizo una pausa. Era el hombre de la mesa 7. Sentí que todo a mi alrededor se detenía. El hombre que me había observado toda la noche. El hombre cuya presencia llenaba una habitación entera. Era Alejandro Valcárcel. El dueño. El hombre del que todos hablaban en voz baja. Seguí a Javier hasta una oficina privada en la parte trasera del restaurante. Llamó una vez a la puerta y después me indicó que entrara. Mis piernas parecían más pesadas con cada paso. La oficina era elegante. Madera oscura. Luz tenue. Una mezcla perfecta entre lujo y autoridad. Alejandro estaba sentado detrás del escritorio. Ya no llevaba la chaqueta del traje. Las mangas de su camisa blanca estaban dobladas dejando ver sus brazos fuertes. Pero no estaba solo. Cerca de la puerta había un hombre grande vestido de negro. Un guardaespaldas. Siéntate, por favor, dijo Alejandro. Obedecí lentamente. Intenté esconder mis manos para que no notara que estaban temblando. ¿Me iba a despedir? ¿Por contestar una llamada? ¿Por distraerme? ¿Por hacer algo mal sin darme cuenta? Pero su primera pregunta me sorprendió. ¿Hablas varios idiomas? Lo miré confundida. Sí. Con demasiada naturalidad para alguien que solo trabaja sirviendo mesas. No sabía qué responder. Estudié negocios internacionales, admití finalmente. Antes de que mi vida cambiara. Sus ojos se quedaron fijos en mí. Como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. La llamada de esta noche era por una mala noticia. No era una pregunta. Otra vez. Él no preguntaba. Él afirmaba. Tragué saliva. Mi abuela está enferma. Intenté mantener la voz firme. No pude. Me dijeron que si quiero despedirme de ella, debo hacerlo pronto. Odié sentir las lágrimas aparecer delante de él. No quería parecer débil. No frente a alguien como Alejandro Valcárcel. Pero por primera vez esa noche, algo cambió en su expresión. No era lástima. Era algo más difícil de entender. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta negra. La deslizó hacia mí. Ábrela. Dudé unos segundos. Después lo hice. Dentro había un billete de avión. Madrid a Florencia. Salida al día siguiente. Y un sobre con una cantidad de dinero que me dejó sin palabras. Levanté la mirada. No entiendo. Alejandro se apoyó lentamente en su silla. Necesito a alguien que me acompañe en un viaje de negocios. Alguien que conozca los idiomas, las costumbres y que pueda moverse entre dos mundos. Miré otra vez la carpeta. Parecía demasiado perfecto. Demasiado conveniente. ¿Y por qué yo? Su mirada no se apartó de la mía. Porque sé reconocer el valor de las personas antes de que ellas mismas lo hagan.
Aquella frase me dejó en silencio. Debe haber traductores profesionales que podría contratar. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sí. Pausa. Pero ninguno eres tú. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo inquietante en esa respuesta. Como si su interés por mí hubiera empezado mucho antes de aquella noche. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Traducir reuniones. Acompañarme en algunos eventos. Ayudarme con ciertos acuerdos. ¿Nada más? Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Nada que tú no aceptes. No sabía si creerle. Pero sobre la mesa estaba la posibilidad de ver a mi abuela. La posibilidad de despedirme. La oportunidad que pensé que había perdido. No tienes que responder ahora, dijo. Se levantó lentamente. El vuelo sale mañana por la tarde. Si aceptas, un coche pasará por tu apartamento al mediodía. Me quedé helada. Mi apartamento. Nunca le había dicho dónde vivía. ¿Cómo sabe mi dirección? Su respuesta llegó demasiado rápido. Archivos de empleados. Pero algo en su mirada me dijo que había mucho más detrás. Me levanté sujetando la carpeta. Lo pensaré. Caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, su voz volvió a detenerme. Lucía. Giré. Alejandro me miraba con una calma que daba miedo. Tu abuela no tiene mucho tiempo. Silencio. Y tú tampoco. Salí de aquella oficina con el corazón acelerado. El aire frío de Madrid golpeó mi rostro al salir del restaurante. Pero nada podía enfriar la sensación que tenía dentro. Alejandro Valcárcel no me había ofrecido un trabajo. Me había abierto una puerta. Una puerta hacia un mundo que no conocía. Un mundo lleno de secretos, poder y peligro. Y lo más aterrador era que, aunque todas las señales me decían que debía alejarme, una parte de mí ya sabía que al día siguiente estaría dentro de ese coche. Porque algo en los ojos de Alejandro me decía que mi vida anterior acababa de terminar. Aquella noche apenas pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi pequeño apartamento mientras mi mente repetía una y otra vez todo lo que había ocurrido. La voz de la enfermera. Mi abuela esperando en una cama de hospital. Y los ojos oscuros de Alejandro Valcárcel. Fríos. Calculadores. Como si pudiera leer partes de mí que yo misma intentaba esconder. Cuando salió el sol sobre Madrid, ya había tomado mi decisión. Iba a aceptar. No por él. No por el dinero. Por mi abuela. Por la mujer que me había criado cuando sentí que no me quedaba nadie más en el mundo. Abrí una pequeña maleta y empecé a guardar ropa. Prendas sencillas. Ropa cómoda. Un vestido negro que nunca quise tener que usar, pero que sabía que quizá necesitaría pronto. Después tomé mi pasaporte. Y finalmente un pequeño sobre con los ahorros que llevaba meses guardando. Dinero de emergencia. Por si algún día tenía que escapar otra vez. Me quedé unos segundos mirando aquel sobre. Era extraño. Porque una parte de mí sentía exactamente eso. Que estaba entrando en algo de lo que quizá después no podría salir. A las 11:30 me acerqué a la ventana. La calle estaba tranquila. Demasiado tranquila. Entonces lo vi. Un hombre con abrigo oscuro estaba apoyado junto a un coche estacionado al otro lado de la calle. Miraba hacia mi edificio. No parecía estar esperando a nadie. Parecía estar vigilando. Vigilándome a mí. Mi corazón empezó a acelerarse. Justo a las 12 en punto, un coche negro de lujo apareció frente al edificio. El hombre de la calle se enderezó. Tocó algo cerca de su oído. Un auricular. Sentí un escalofrío. Alejandro había enviado a alguien para asegurarse de que no cambiara de opinión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. El coche está esperando, señorita Medina.
Me quedé mirando la pantalla. Ni siquiera me sorprendió que tuviera mi número. A estas alturas empezaba a entender algo. Alejandro Valcárcel siempre iba un paso por delante. Miré una última vez mi apartamento. Pequeño. Sencillo. Pero mío. Durante unos segundos pensé en quedarme. Cerrar la puerta. Olvidar todo. Pero entonces apareció en mi mente el rostro de mi abuela. Y bajé. El conductor tomó mi maleta sin decir una palabra y abrió la puerta trasera. Entré esperando encontrar a Alejandro dentro. Pero el coche estaba vacío. ¿Dónde está el señor Valcárcel?, pregunté. El conductor me miró por el espejo. La espera en el aeropuerto, señorita Medina. Asentí y miré por la ventana mientras Madrid desaparecía lentamente detrás de nosotros. Cada kilómetro que avanzábamos parecía alejarme más de la vida que conocía. Cuando llegamos al aeropuerto, no pasamos por la entrada normal. No hubo filas. No hubo esperas. Nos llevaron por una zona privada que jamás había visto. Allí una mujer elegante con traje oscuro me esperaba. Señorita Medina. Soy Isabel, asistente del señor Valcárcel. Su voz era amable. Pero profesional. Demasiado profesional. Como alguien acostumbrado a trabajar para un hombre al que nadie cuestionaba. Él la espera en la sala privada. La seguí por varios pasillos hasta llegar a un lugar completamente diferente del aeropuerto que yo conocía. Una sala enorme. Silenciosa. Cristales gigantes con vista a la pista. Sillones de cuero. Servicio privado. Y frente a la ventana estaba él. Alejandro Valcárcel. De espaldas. Como si todo aquel mundo le perteneciera. Cuando escuchó nuestros pasos, giró lentamente. Y otra vez ocurrió. Esa sensación. Como si su presencia cambiara la energía de cualquier habitación. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente ajustado. Ni una señal de cansancio después de la noche anterior. Lucía. Mi nombre sonaba diferente cuando él lo decía. Me alegra que hayas decidido venir. Apreté la correa de mi bolso. Vine porque necesito ver a mi abuela. Algo parecido al respeto apareció en sus ojos. Directa. Una pequeña sonrisa. Me gusta. Me indicó que me sentara. Isabel desapareció dejándonos solos. Pocos segundos después alguien trajo café. Un espresso para él. Un café con leche para mí. Me quedé mirando la taza. Yo no había pedido nada. ¿Cómo sabía lo que tomo? Alejandro levantó la mirada. Presto atención. Una respuesta simple. Pero viniendo de él, tenía otro significado. También mandé preparar algo de ropa para ti en el avión, continuó. Vestimenta adecuada para las reuniones. Mi espalda se puso rígida. Tengo mi propia ropa. Estoy seguro. Bebió tranquilamente su café. Considéralo parte del trabajo. Quise responder. Decirle que no necesitaba que controlara cada detalle. Pero me detuve. Porque empezaba a entender que para Alejandro Valcárcel no se trataba del dinero. Se trataba del control. ¿Cuándo podré ver a mi abuela? Su expresión cambió ligeramente. Como si hubiera esperado esa pregunta. Llegaremos mañana por la mañana. Tendrás la tarde libre para verla. Después necesito que estés conmigo en una reunión. Sentí un alivio inmediato. Al menos no iba a impedirme verla. Ahora, continuó, debemos hablar sobre lo que espero de ti. Durante los siguientes minutos me explicó todo. Reuniones. Traducciones. Eventos privados. Conversaciones con socios españoles e internacionales. Nada parecía peligroso. Nada parecía incorrecto. Pero había algo debajo de todo. Algo que no podía ver. ¿Alguna pregunta?
Tenía muchas. Pero solo una importaba. ¿Por qué yo realmente? El silencio llenó la sala. Alejandro me observó durante varios segundos. Después sacó una carpeta del interior de su chaqueta. La puso delante de mí. Ábrela. Mi respiración se detuvo. Porque una parte de mí ya sabía que no quería ver lo que había dentro. Abrí la carpeta lentamente. Y sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Había fotografías mías. Información de mi universidad. Mis antiguos trabajos. Mis direcciones. Mi pasado. Todo. Incluso cosas que nunca le había contado a nadie en Madrid. Cerré la carpeta con las manos temblando. ¿Cómo consiguió esto? Alejandro no apartó la mirada. Siempre necesito saber quién está cerca de mí. Esto no es saber. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Esto es invadir mi vida. Por primera vez, vi algo parecido a culpa en su rostro. Pero desapareció rápido. Elegí confiar en ti, Lucía. Solté una pequeña risa amarga. Curiosa forma de demostrar confianza. Se levantó. Nuestro vuelo está listo. Lo seguí sin responder. Pero cuando salimos a la pista y vi el avión privado esperando, entendí una cosa. El mundo de Alejandro Valcárcel no tenía puertas normales. No tenía caminos normales. Era un mundo construido con dinero, secretos y poder. Y yo acababa de entrar en él. Sin saber todavía si era una invitada o una prisionera, el interior del avión privado era exactamente como imaginaba que sería cualquier cosa relacionada con Alejandro Valcárcel. Elegante. Silencioso. Impecable. Asientos de cuero claro, detalles de madera brillante y una sensación de lujo que no intentaba impresionar a nadie. Simplemente existía. Como él. Me senté junto a la ventana intentando parecer tranquila, aunque por dentro mi mente seguía atrapada en aquella carpeta. Mi vida entera. Mis errores. Mis heridas. Mis secretos. Todo estaba en sus manos. Alejandro se sentó unos asientos más adelante junto a Isabel. Los dos revisaban documentos y hablaban en voz baja. Intenté no mirar. Intenté convencerme de que nada de aquello me importaba. Pero era imposible. Porque cuanto más intentaba alejarme de él, más preguntas aparecían. ¿Por qué yo? ¿Por qué dedicar tanto tiempo a investigar a una simple camarera? ¿Por qué ayudar a mi abuela? Una azafata apareció con una bolsa de ropa cuidadosamente preparada. Su vestuario adicional, señorita Medina. Sonrió amablemente antes de marcharse. Miré la bolsa durante varios segundos. Otro regalo. Otro recordatorio de que Alejandro estaba cambiando piezas de mi vida sin pedirme permiso. Abrí el libro que llevaba conmigo intentando distraerme. Pero las palabras se mezclaban frente a mis ojos. El cansancio de no haber dormido finalmente ganó. Y sin darme cuenta, me quedé dormida. Desperté cuando sentí una mano tocando suavemente mi hombro. Durante un segundo pensé que estaba en mi apartamento. Pero al abrir los ojos encontré el rostro de Alejandro cerca del mío. Demasiado cerca. Haremos una parada, dijo con calma. Puedes bajar si quieres estirar las piernas. Me incorporé rápidamente. ¿Dónde estamos? En el norte de España. Una escala privada antes de continuar. Miré por la ventana. La noche había caído. Una pequeña pista iluminada se extendía frente al avión. Nada parecido a los aeropuertos llenos de gente que conocía. Bajamos del avión y entramos en una pequeña terminal privada. Alejandro habló unos segundos con uno de sus hombres y después desapareció por un pasillo con Isabel. Por primera vez desde que salí de Madrid. Estaba sola. Completamente sola. Y entonces apareció el pensamiento. Podía irme. Pedir ayuda. Escapar. ¿Pero a dónde?
Mi abuela seguía esperándome. Y aunque no quisiera admitirlo, Alejandro todavía no me había hecho daño. Me había asustado. Me había controlado. Había cruzado límites que nadie debería cruzar. Pero también me había dado la única oportunidad de despedirme de la persona más importante de mi vida. Entré al baño y cerré la puerta. Apoyé las manos sobre el lavabo mirando mi reflejo. ¿Qué estás haciendo, Lucía? Susurré. No reconocía a la mujer frente al espejo. Hace unos días solo intentaba sobrevivir. Ahora estaba viajando junto a uno de los hombres más poderosos de Madrid. Un hombre que todos respetaban. Y muchos temían. Cuando salí, fui hasta una pequeña cafetería dentro de la terminal. Pedí un té y rodeé la taza caliente con mis manos. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no escuché cuando alguien se acercó. Hasta que Alejandro se sentó frente a mí. ¿Mejor? Levanté la mirada. ¿Siempre aparece sin hacer ruido? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Costumbre. No pregunté de dónde venía esa costumbre. Algo me decía que no quería saberlo. Entonces su expresión cambió. Hablé con el hospital. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué? Tu abuela está estable. Los médicos creen que llegará a tiempo para verte. Casi dejé caer la taza. ¿Llamó al hospital? Sí. ¿Por qué? Su respuesta llegó tranquila. Porque era importante para ti. Aquello me dejó sin palabras. Era la primera vez que una respuesta suya no sonaba como una estrategia. Ni como control. Sonaba humana. Gracias, susurré. Alejandro simplemente asintió. Como si no esperara mi agradecimiento. Como si hacer cosas imposibles fuera algo normal para él. Regresamos al avión poco después. El resto del viaje pasó entre momentos de sueño y pensamientos que no me dejaban descansar. Cuando finalmente comenzamos el descenso, la luz del amanecer apareció sobre el cielo. Pero no estábamos llegando simplemente a un destino. Lo sentía. Estaba entrando en otra vida. Una vida donde Alejandro Valcárcel ponía las reglas. Cuando aterrizamos, 2 coches negros nos esperaban. Antes de bajar, Alejandro se acercó y me entregó un teléfono pequeño. Lleva esto contigo siempre. Lo miré confundida. Tengo teléfono. Este es seguro. Mi número está guardado. Si necesitas algo, úsalo. Lo tomé lentamente. Otro vínculo. Otra forma de mantenerme cerca. El coche nos llevó hasta una enorme propiedad en las afueras. Una villa antigua de piedra rodeada de jardines perfectamente cuidados. Parecía sacada de otra época. ¿Esto es suyo? Pregunté sin poder ocultar mi sorpresa. Alejandro miró la casa. Y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No orgullo. Algo parecido a nostalgia. Es una de mis propiedades. Pausa. Pero esta significa más que las demás. No pregunté por qué. Todavía. Al bajar, varias personas aparecieron para recibirnos. Alejandro empezó a dar instrucciones. Mi habitación. Mi equipaje. La seguridad. Escuchaba cada palabra. Y cada palabra confirmaba algo. Nada ocurría en su mundo sin que él lo supiera. Una mujer mayor de rostro amable se acercó a mí. Bienvenida, señorita Lucía. Soy Carmen. Me llevó por la enorme casa hasta una habitación en el segundo piso. Cuando abrió la puerta, me quedé paralizada. Era más grande que todo mi apartamento en Madrid. Una cama enorme. Un balcón con vistas al jardín. Muebles antiguos. Un baño de mármol. Pero lo que llamó mi atención estaba dentro del armario. Varias fundas con vestidos y trajes perfectamente colocados. Me acerqué lentamente y abrí una. Un vestido elegante.
Exactamente mi talla. Después otro. Y otro. Sobre la cama había una pequeña caja. Dentro encontré un delicado collar. Y una nota. Para esta noche. Ah. Me senté lentamente en la cama. Porque finalmente entendí algo. Alejandro Valcárcel no solo me había llevado a su mundo. Estaba empezando a cambiar el mío. Pieza por pieza. Y lo más peligroso era que una parte de mí empezaba a preguntarse cómo sería quedarse. Dormí solo unas pocas horas. El cansancio finalmente consiguió vencer todos los pensamientos que daban vueltas en mi cabeza. Cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba por los enormes ventanales de la habitación, iluminando cada rincón con un tono dorado. Durante unos segundos olvidé dónde estaba. Después la realidad volvió. Ayer era una camarera en Madrid intentando llegar a fin de mes. Hoy despertaba en una mansión perteneciente a Alejandro Valcárcel. Un hombre que seguía siendo un completo misterio. Me levanté lentamente y caminé hacia el balcón. El jardín se extendía frente a mí perfectamente cuidado. Todo era demasiado hermoso. Demasiado perfecto. Y quizá por eso mismo me daba miedo. Después de ducharme descubrí algo que me hizo detenerme. Mi ropa estaba limpia. Planchada. Colocada cuidadosamente junto a todos los vestidos que Alejandro había preparado para mí. Elegí mi propia ropa. Mis vaqueros. Mi jersey sencillo. Era una decisión pequeña. Pero era mía. Una manera de recordarme que todavía tenía control sobre algo. Unos minutos después alguien llamó a la puerta. Era Carmen. Entró con una bandeja de desayuno. Café recién hecho, fruta y algunos dulces tradicionales. Buenos días, señorita Lucía. Sonrió con una calidez que no esperaba encontrar en una casa como aquella. El coche estará preparado a las 2, como prometió el señor Valcárcel. Mi corazón reaccionó inmediatamente. Mi abuela. Por fin iba a verla. Gracias, Carmen. La mujer dudó antes de salir. Como si quisiera decir algo. ¿Pasa algo? Me miró con cuidado. Perdone si me meto donde no debo, señorita. Bajó la voz. Pero esta casa no suele recibir personas como usted. Fruncí el ceño. ¿Personas como yo? Sonrió suavemente. Personas que todavía miran a los demás como seres humanos. Aquella frase quedó flotando en la habitación incluso después de que se marchara. No entendía exactamente qué quería decir. Pero algo me decía que había muchas cosas sobre Alejandro Valcárcel que todavía desconocía. A las 2 en punto bajé las escaleras. Un conductor esperaba en la entrada. Pero Alejandro no estaba. Y para mi sorpresa, sentí algo parecido a decepción. ¿El señor Valcárcel no viene? El conductor negó con la cabeza. Tiene asuntos pendientes. Me pidió que la llevara y que esperara todo el tiempo que necesite. Todo el tiempo que necesite. Otra vez. Un gesto inesperadamente considerado. El camino hasta el hospital fue silencioso. Miraba por la ventana intentando preparar mi corazón. Pero nada podía prepararme realmente para verla. Cuando entré en la habitación, sentí que el mundo se rompía. Mi abuela parecía más pequeña. Más frágil. Pero cuando abrió los ojos y me vio, sonrió. Lucía. Su voz era débil. Pero era ella. Corrí hasta la cama y tomé sus manos entre las mías. Estoy aquí, abuela. Las lágrimas que llevaba días intentando contener finalmente cayeron. Durante mucho tiempo simplemente estuvimos juntas. Hablamos de recuerdos. De mi infancia. De cosas pequeñas que para cualquier otra persona no significaban nada. Pero para nosotras eran todo. En un momento de lucidez, me observó con atención. Demasiada atención. Como solo ella sabía hacerlo.
Cuéntame de ese hombre. Me quedé quieta. ¿Qué hombre? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. El hombre poderoso que hizo posible que estuvieras aquí. Miré hacia otro lado. Alejandro es mi jefe. ¿Solo eso? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí. Pero incluso yo escuché la duda en mi propia voz. Mi abuela acarició mi mano. Ten cuidado, Lucía. Sus ojos se volvieron serios. Los hombres con tanto poder están acostumbrados a conseguir todo lo que desean. No respondí. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Después de unas horas, se quedó dormida. Besé su frente antes de salir. Al hablar con el médico descubrí algo que no esperaba. El nuevo especialista y el tratamiento están ayudando mucho, me explicó. Lo miré confundida. ¿Nuevo especialista? El médico dudó. El señor Valcárcel lo organizó todo. Me quedé sin palabras. Alejandro no solo me había llevado hasta ella. Había enviado ayuda. Ayuda real. Mientras yo dormía, él ya estaba intentando salvar el poco tiempo que nos quedaba. Cuando regresé a la mansión, tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tanto por mí? ¿Qué quería realmente? Carmen me esperaba en la entrada. El señor Valcárcel pidió que la ayudara a prepararse. La cena será a las 8. Había olvidado completamente la reunión. Subí a mi habitación. Sobre la cama estaba uno de los vestidos. Azul oscuro. Elegante. Perfecto. Demasiado perfecto. Al lado estaban los zapatos. El collar. Todo elegido por él. Tiene buen gusto, comentó Carmen al notar mi expresión. Sí. Ese era el problema. Alejandro parecía saber exactamente qué elegir. Incluso conmigo. Cuando quedé sola, me preparé lentamente. Mientras me miraba al espejo, apenas reconocía a la mujer frente a mí. Ya no parecía la camarera que corría por un restaurante intentando pasar desapercibida. Parecía alguien perteneciente a ese mundo. Al mundo de él. Y eso me asustaba. Estaba terminando de arreglarme cuando escuché un golpe en la puerta. Pensando que era Carmen dije. Adelante. Pero no era ella. Era Alejandro. Vestido con un traje negro impecable. Entró y se quedó quieto al verme. Por primera vez desde que lo conocía. Pareció quedarse sin palabras. Sus ojos recorrieron mi rostro. No mi vestido. No las joyas. A mí. Perfecta. Una sola palabra. Y aún así consiguió acelerar mi corazón. Intenté ignorarlo. Gracias por lo que hizo por mi abuela. Su expresión cambió. Más suave. ¿Cómo está? Mejor de lo que esperaba. Tragué saliva. Me dijeron que quizá tenga un poco más de tiempo. Él asintió. Como si esa noticia realmente le importara. Y eso hacía todo más difícil. Porque era más fácil tener miedo de un monstruo. Pero Alejandro Valcárcel no parecía un monstruo. No conmigo. Se acercó lentamente. Esta noche necesito que confíes en mí. Lo miré. ¿Por qué siento que cada vez que dice eso estoy entrando en algo más peligroso? Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Porque probablemente es cierto. Mi corazón se detuvo un segundo. No sabía si era una broma. O una advertencia. Entonces me ofreció su brazo. Vamos. Miré su mano. Sabía que aceptarla significaba seguir entrando en su mundo. Pero también sabía algo más. Ya era demasiado tarde para fingir que no quería descubrir qué había dentro de él. Tomé su brazo. Y juntos bajamos las escaleras.
Sin saber que aquella noche descubriría una parte de Alejandro Valcárcel que cambiaría todo lo que pensaba sobre él, bajamos juntos la gran escalera de la mansión. El sonido de mis tacones contra el mármol era lo único que rompía el silencio. Podía sentir las miradas del personal mientras caminábamos. Curiosidad. Sorpresa. Como si verme al lado de Alejandro Valcárcel significara algo que yo todavía no entendía. Su mano descansaba suavemente sobre mi espalda. No era una presión fuerte. No intentaba obligarme. Pero aún así su presencia era imposible de ignorar. Como todo en él. Al llegar al comedor principal, me quedé impresionada. La mesa estaba preparada con una elegancia que jamás había visto. Cristal fino. Velas. Flores blancas. Cada detalle parecía calculado. Isabel ya estaba allí revisando unos documentos. Cuando nos vio entrar, su mirada pasó rápidamente de Alejandro a mí. Durante un segundo vi sorpresa. Pero desapareció enseguida bajo su habitual profesionalidad. Los invitados están llegando, informó. Alejandro asintió. Después se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Recuerda algo, Lucía? Su voz era baja. Solo para mí. Esta noche no eres simplemente una traductora. Lo miré. Entonces, ¿qué soy? Sus ojos encontraron los míos. Mis ojos y mis oídos. Aquella respuesta hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Antes de que pudiera responder, anunciaron la llegada de los invitados. 3 hombres entraron primero. Empresarios españoles de familias antiguas. De esas personas que no necesitan hablar de dinero porque todos saben que lo tienen. Alejandro me presentó con total naturalidad. Lucía Medina. Mi asociada. Mi asociada. No mi empleada. No mi traductora. Aquella diferencia no pasó desapercibida. Ni para mí. Ni para los invitados. El mayor de ellos tomó mi mano con educación. Un placer conocerla, señorita Medina. El segundo simplemente asintió. Pero el tercero. Daniel Herrera. Me observó unos segundos más de lo necesario. Y Alejandro también lo notó. Porque su mano volvió a colocarse en mi espalda. Un gesto pequeño. Pero claro. Durante la cena, la conversación empezó tranquila. Negocios. Política. Recuerdos de viejas familias madrileñas. Yo traducía algunas partes cuando era necesario. Aunque pronto entendí algo. Aquellos hombres no necesitaban realmente una traductora. Hablaban perfectamente. Mi verdadero trabajo era escuchar. Observar. Descubrir lo que ellos creían que Alejandro no podía ver. Y eso me asustaba. Porque significaba que él había visto algo en mí antes incluso de que yo misma lo supiera. Conforme avanzaba la noche y las copas de vino se vaciaban, los hombres empezaron a relajarse. Demasiado. Y entonces ocurrió. Daniel se inclinó hacia uno de los socios y habló en voz baja. Pensando que nadie importante prestaba atención. Pero yo escuché. Aceptemos la oferta de Valcárcel. Él todavía no sabe lo que realmente hay detrás del acuerdo. Mi cuerpo se tensó. Seguí mirando mi plato intentando no reaccionar. Pero recordé las palabras de Alejandro. Si escuchas algo importante, dame una señal. Mi mano subió lentamente hasta tocar el collar que llevaba. El regalo de Alejandro. Sus ojos inmediatamente encontraron mi movimiento. No cambió su expresión. Ni siquiera dejó de sonreír. Pero algo en él se transformó. El depredador tranquilo había despertado. 5 minutos después, Alejandro modificó la negociación. Con una precisión increíble. Cada nueva condición protegía exactamente los puntos que aquellos hombres intentaban esconder. Vi cómo sus rostros cambiaban. Confusión. Molestia. Preocupación.
Daniel finalmente entendió. Me miró. Frío. Pensé que ella solo estaba aquí para traducir. El silencio cayó sobre la mesa. Alejandro dejó lentamente su copa. Nunca dije eso. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Dije que Lucía era mi asociada. Me quedé inmóvil. Porque en ese momento entendí algo. Alejandro acababa de ponerme públicamente de su lado. En un mundo donde estar de su lado significaba ganar enemigos. La negociación continuó durante casi una hora más. Al final llegaron a un acuerdo. Pero todos sabían quién había ganado. Alejandro Valcárcel. Cuando los invitados finalmente se marcharon, me quedé en la entrada junto a él. Daniel fue el último. Antes de salir, se acercó. Ten cuidado, Alejandro. Miró hacia mí. A veces las personas más peligrosas llegan con una cara inocente. Alejandro no apartó los ojos de él. Confío en Lucía. 2 palabras. Simples. Pero dichas por un hombre que no parecía confiar en nadie. Cuando la puerta se cerró, por fin pude respirar. No debería haber hecho eso. Alejandro giró hacia mí. ¿Hacer qué? Defenderme delante de ellos. Su expresión no cambió. No te defendí. Se acercó un paso. Dije la verdad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ni siquiera me conoce. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Te conozco más de lo que crees. Y esa era exactamente la parte que me daba miedo. Caminamos hasta su despacho. Una habitación llena de libros antiguos, madera oscura y una chimenea encendida. Alejandro sirvió 2 copas. Me entregó una. Esta noche hiciste algo importante. Solo escuché. Negó lentamente. No. ¿Viste lo que otros no ven? Me quedé mirando el fuego. ¿Por eso me eligió? Silencio. Demasiado largo. Cuando lo miré, su expresión había cambiado. Al principio sí. Mi respiración se detuvo. ¿Y ahora? Alejandro dejó su copa. Se acercó lentamente. Demasiado cerca. Ahora es más complicado. Sabía que debía alejarme. Todo dentro de mi cabeza me decía que diera un paso atrás. Pero no lo hice. No pertenezco a su mundo, Alejandro. Sus ojos bajaron hacia el collar que llevaba. ¿Estás segura? Su mano rozó suavemente la joya. Apenas tocó mi piel. Pero sentí como si todo mi cuerpo reaccionara. Usted controla todo, susurré. Personas, negocios, situaciones. Lo miré directamente. Pero yo no soy algo que pueda comprar. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. Respeto. Lo sé. Su respuesta fue inmediata. Por eso sigues aquí. No entendí. ¿Qué significa eso? Su voz bajó. Que todos en mi vida quieren algo de mí. Dinero. Poder. Protección. Se acercó un poco más. Tú eres la primera persona en años que intenta resistirse. No sabía qué decir. Porque detrás del hombre poderoso. Por un instante vi a alguien cansado. Alguien solo. Entonces ocurrió. Alejandro me besó. No fue como esperaba. No fue una orden. No fue una conquista. Fue una pregunta. Y eso fue lo más peligroso. Porque una parte de mí quiso responder. Cuando se separó, dio un paso atrás. Como si también estuviera sorprendido. Buenas noches, Lucía. Y salió. Dejándome sola. Confundida. Con el corazón acelerado. Porque el verdadero peligro ya no era Alejandro Valcárcel. El verdadero peligro era que empezaba a confiar en él. Esa noche casi no dormí.
Cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir lo mismo. La voz de Alejandro. Su cercanía. Su beso. Y eso me enfadaba conmigo misma. Porque no debía sentir nada por un hombre como él. Un hombre que había investigado mi vida. Que siempre parecía saber más de lo que decía. Un hombre rodeado de secretos. Me levanté antes del amanecer y salí al balcón. El jardín de la mansión estaba cubierto por una ligera niebla. Todo parecía tranquilo. Pero yo no lo estaba. Sobre la mesita estaba el teléfono que Alejandro me había dado. Sin mensajes. Sin llamadas. Una parte de mí sintió alivio. La otra. Decepción. Y eso era lo que más miedo me daba. Mi propio teléfono sonó unos minutos después. Era el hospital. Contesté rápidamente. ¿Mi abuela está bien? La enfermera habló con una voz tranquila. El tratamiento estaba ayudando. Había pasado una buena noche. Podría visitarla más tarde. Cerré los ojos con alivio. Un día más. Tenía un día más con ella. Un golpe suave sonó en la puerta. Era Carmen con el desayuno. Entró sonriendo como siempre. Pero noté algo diferente en su expresión. Como si hubiera algo que quisiera decir. Carmen. Se detuvo. Sí, señorita. ¿Hay algo que debería saber? Durante unos segundos permaneció en silencio. Después suspiró. El señor Valcárcel es un hombre difícil de entender. Sonreí ligeramente. Eso ya lo descubrí. Pero Carmen no sonrió. He trabajado para esta familia muchos años. Se acercó y bajó la voz. He visto muchas personas entrar en este mundo pensando que podían cambiarlo. Mi sonrisa desapareció. ¿Personas? Carmen dudó. Mujeres. La palabra cayó entre nosotras. Sentí algo incómodo en el pecho. Algo que no quería llamar celos. ¿Alejandro ha traído muchas mujeres aquí? Ella no respondió inmediatamente. Y ese silencio fue suficiente. Algunas llegaron buscando dinero. Otras poder. Otras pensaron que podían entenderlo. Miró hacia la ventana. Pero ninguna se quedó. Intenté fingir que aquello no me importaba. No tenía derecho a importarme. Yo no era nada de Alejandro. Solo un acuerdo. Una traductora. Una pieza más en su mundo. ¿Por qué me cuenta esto? Carmen me miró con tristeza. Porque usted es diferente. Negué con la cabeza. Eso seguramente se lo dijo a todas. No. Su respuesta fue rápida. Segura. Porque nunca antes vi al señor Valcárcel mirar a alguien como la mira a usted. No supe qué responder. Carmen salió poco después dejándome con más dudas que antes. Decidí concentrarme en lo único que realmente importaba. Mi abuela. Me puse ropa sencilla y pedí que prepararan el coche. Cuando llegué al hospital, ella estaba despierta. Incluso sonrió al verme. Mi niña. Me senté junto a ella y tomé su mano. Era increíble cómo alguien tan frágil todavía podía hacerme sentir protegida. ¿Estás preocupada?, dijo. Intenté sonreír. Siempre sabes leerme. Soy tu abuela. Sus ojos brillaron con ternura. Háblame de él. Ya sabía a quién se refería. Alejandro es complicado. Mi abuela sonrió. Los hombres interesantes siempre lo son. Abuela. Ella soltó una pequeña risa. Después su expresión cambió. Pero debes tener cuidado. Guardé silencio. Un hombre con tanto poder puede darte el mundo entero. Apretó mi mano. Pero también puede hacer que olvides quién eras antes de conocerlo. Sus palabras se quedaron conmigo. Porque ese era exactamente mi miedo. Antes de poder responder, llamaron a la puerta.
Me giré. Y me quedé sorprendida. Alejandro estaba allí. Con un traje oscuro. Elegante como siempre. Pero su mirada no estaba puesta en mí. Estaba en mi abuela. Espero no interrumpir. Mi abuela sonrió. El famoso Alejandro Valcárcel. Él se acercó con respeto. Tomó su mano con una delicadeza que jamás habría esperado de alguien como él. Es un honor conocerla. Durante casi una hora hablaron. No de negocios. No de dinero. De Madrid. De recuerdos. De la vida. Vi una versión de Alejandro que nunca había visto. Una versión más humana. Más real. Entonces mi abuela dijo algo que cambió el ambiente. Tienes los mismos ojos que tu padre. Todo el cuerpo de Alejandro se tensó. Fue apenas un segundo. Pero lo vi. Conoció a mi padre. Su voz era diferente. Más fría. Mi abuela parecía perdida entre recuerdos. Hace muchos años. Antes de que todo cambiara. El silencio llenó la habitación. Miré a Alejandro. Por primera vez desde que lo conocía. Parecía vulnerable. Pero solo duró un instante. Volvió a ponerse la máscara. La del hombre que nadie podía tocar. Poco después dejamos que mi abuela descansara. En el pasillo lo miré. ¿Qué quiso decir? Nada. La respuesta llegó demasiado rápido. Alejandro. Se detuvo. Era la primera vez que decía su nombre así. Sin distancia. Sin miedo. Ella conocía a tu padre. Su mandíbula se tensó. Mi padre dejó muchas historias detrás. ¿Y tú? Me miró. ¿Qué pasa conmigo? ¿También vas dejando historias detrás? Entendió exactamente lo que quería decir. Las mujeres. Su pasado. Todo. Durante unos segundos pensé que no respondería. Pero lo hizo. Antes de ti, nunca me importó quién se quedaba. Mi corazón se detuvo. ¿Y ahora? Sus ojos encontraron los míos. Ahora me preocupa que seas tú quien decida irse. No esperaba esa respuesta. No de él. No del hombre que parecía controlar absolutamente todo. Porque por primera vez Alejandro Valcárcel parecía tener miedo de perder algo. Y ese algo. Era yo. El viaje de regreso a la mansión fue diferente. Más silencioso. Pero no era el mismo silencio incómodo de antes. Era otro tipo de silencio. Uno lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer. Alejandro miraba por la ventana del coche mientras respondía algunos mensajes en su teléfono. Yo fingía observar el paisaje. Pero en realidad lo observaba a él. Por primera vez desde que lo conocía, Alejandro Valcárcel parecía menos imposible de alcanzar. Mi abuela había mencionado a su padre. Y por un instante había visto una grieta. Una pequeña abertura detrás de esa armadura que llevaba siempre. ¿Vas a seguir mirándome sin preguntar nada? Su voz me sorprendió. Aparté la mirada rápidamente. No estaba mirando. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Mientes muy mal, Lucía. Suspiré. Está bien. Me giré hacia él. ¿Quién era tu padre? La sonrisa desapareció. Durante unos segundos pensé que iba a ignorar la pregunta. Pero finalmente habló. Un hombre poderoso. Miró sus propias manos. Y un hombre peligroso. No esperaba esa sinceridad. ¿Como tú? Sus ojos encontraron los míos. Una pregunta arriesgada. Demasiado directa. Pero Alejandro no parecía molesto. Eso intento descubrir cada día. Aquella respuesta me dejó en silencio. Porque no era la respuesta de un hombre que disfrutaba siendo temido. Era la respuesta de alguien que luchaba contra algo dentro de sí mismo.
Mi padre construyó un imperio, continuó. Pero también dejó demasiadas heridas detrás. Su mandíbula se tensó. Cuando murió, heredé todo. El dinero. El nombre. Los enemigos. Miré sus ojos. Y la soledad. No respondió. Porque ambos sabíamos que había acertado. Cuando llegamos a la mansión, Isabel esperaba en la entrada. Su expresión era seria. Demasiado seria. Tenemos un problema. Alejandro cambió inmediatamente. El hombre que había hablado conmigo en el coche desapareció. Y volvió el líder. Frío. Calculador. ¿Qué pasó? Isabel miró hacia mí un segundo. Como si dudara si debía hablar delante de mí. Alejandro notó la duda. ¿Puedes hablar? 2 palabras. Una orden. Daniel Herrera está haciendo preguntas sobre Lucía. Sentí como mi cuerpo se tensaba. ¿Sobre mí? Isabel asintió. Después de la reunión de anoche empezó a investigar quién era. Miró a Alejandro. Creo que intenta encontrar algo para usar contra usted. Un frío recorrió mi espalda. Hasta ese momento no había entendido completamente algo. Estar cerca de Alejandro no solo significaba entrar en su mundo. También significaba entrar en sus guerras. Refuerza la seguridad, ordenó él. Alejandro. Me miró. No. Su respuesta llegó antes de que pudiera terminar. Ni siquiera sabes qué voy a decir. Vas a decir que no necesitas protección. Silencio. Porque exactamente eso iba a decir. Y vas a decir que puedes cuidarte sola. Se acercó. Lo sé. Entonces, ¿por qué no me escuchas? Sus ojos se suavizaron apenas. Porque protegerte no significa que piense que eres débil. Esa frase me detuvo. Significa que algunas personas intentarán hacerte daño simplemente porque creen que eres importante para mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y lo soy? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro se quedó mirándome. Y por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. Eso decía más que cualquier palabra. Finalmente se acercó. Más de lo que debería. Después se marchó. Dejándome con el corazón completamente confundido. Esa tarde intenté descansar. Pero era imposible. Todo estaba cambiando demasiado rápido. Hace unos días mi mayor preocupación era pagar el alquiler. Ahora había hombres poderosos investigándome porque Alejandro Valcárcel me había puesto a su lado. Al anochecer recibí una llamada. Era mi abuela. Sonreí al ver su nombre. Abuela. Pero no fue su voz la que respondió. Fue una enfermera. Mi sonrisa desapareció. ¿Qué ocurre? Hubo una pausa. Demasiado larga. Señorita Medina, debería venir. Sentí que el mundo se detenía. No necesitaba que terminara la frase. Lo entendí. Salí corriendo de la habitación. Ni siquiera pensé en cambiarme. Al llegar abajo, Alejandro estaba en el vestíbulo hablando con uno de sus hombres. Al verme, supo inmediatamente que algo iba mal. Lucía. Mi voz tembló. Es mi abuela. No hizo preguntas. No perdió tiempo. Simplemente tomó las llaves. Vamos. Durante todo el camino al hospital no dijo nada. Pero tampoco me dejó sola. Su mano estaba junto a la mía. Sin tocarme. Esperando. Dejando que yo decidiera. Después de varios minutos. Fui yo quien tomó su mano. Y él la sostuvo como si fuera algo frágil. Algo importante. Cuando llegamos, corrí hacia la habitación. Mi abuela estaba despierta. Débil. Pero despierta. Mi niña. Me acerqué rápidamente. Estoy aquí.
Las lágrimas comenzaron a caer. Estoy aquí, abuela. Alejandro se quedó cerca de la puerta, respetando ese momento. Durante la siguiente hora, mi abuela habló poco. Pero cada palabra importaba. Me dijo que estaba orgullosa. Que dejara de huir. Que vivir con miedo no era realmente vivir. Después miró hacia Alejandro. Cuida de ella. Mi corazón se rompió. Abuela. Pero ella no me miraba a mí. Miraba a él. Como si quisiera una promesa. Alejandro se acercó lentamente. Tomó su mano. Lo haré. 2 palabras. Pero nunca había escuchado tanta sinceridad en su voz. Mi abuela sonrió. Como si por fin pudiera descansar. Esa noche perdí a la persona que más amaba. Pero no estaba sola. Por primera vez en muchos años. Alguien estaba allí sosteniéndome cuando mi mundo se rompía. Y lo más inesperado era que esa persona era el hombre del que más había intentado proteger mi corazón. Alejandro Valcárcel. Los días siguientes pasaron como si el mundo se hubiera vuelto más lento. La mansión seguía igual. Los jardines seguían perfectamente cuidados. Las personas seguían trabajando, entrando y saliendo como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo era diferente. Mi abuela ya no estaba. La única persona que siempre había sido mi hogar había desaparecido. Y por primera vez en mucho tiempo no sabía hacia dónde correr. Quizá porque ya estaba demasiado cansada de escapar. Alejandro no intentó llenar el silencio con palabras vacías. No me dijo frases que no significaban nada. Simplemente estuvo allí. Organizó todo. El funeral. Los documentos. Cada pequeño detalle que yo no tenía fuerzas para enfrentar. Y eso me confundía aún más. Porque el hombre que todos temían era el mismo hombre que se sentaba en silencio conmigo cuando no podía dormir. La misma persona que dejaba una taza de café junto a mí sin decir nada. El mismo hombre que parecía conocer mis necesidades antes incluso de que yo las entendiera. 3 días después del funeral, entré en su despacho. Alejandro estaba revisando unos documentos. Pero cuando me vio, dejó todo a un lado. Como si nada fuera más importante. ¿Estás bien? Una pregunta simple. Pero viniendo de él ya sabía que significaba mucho. Me acerqué lentamente. Tengo que preguntarte algo. Su expresión cambió. Como si hubiera estado esperando ese momento. Adelante. Respiré profundamente. Mi abuela conocía a tu padre. Silencio. La tensión apareció inmediatamente. Lucía. No. Lo interrumpí. Era la primera vez que lo hacía. Y quizá por eso me dejó continuar. Desde que entré en tu vida sabes todo sobre mí. Mis miedos. Mi pasado. Mis heridas. Lo miré directamente. Pero yo casi no sé nada sobre ti. Durante unos segundos pensé que volvería a cerrar esa puerta. Como siempre. Pero esta vez no lo hizo. Se levantó y caminó hasta la ventana. Mi padre se llamaba Rafael Valcárcel. Su voz era diferente. Más baja. Nació en España, pero construyó gran parte de sus negocios fuera del país. Esperé. Porque sabía que había más. Era respetado. Temido. Amado por algunos. Odiado por otros. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Igual que yo. Me acerqué un poco. ¿Y mi abuela? Alejandro tardó en responder. Tu abuela ayudó a mi padre cuando él no tenía nada. Fruncí el ceño. ¿Qué? Antes del dinero. Antes del poder. Antes del apellido Valcárcel. Me miró. Ella conoció al hombre que existía antes de todo eso. Mi corazón se apretó. Ahora entendía por qué Alejandro la había tratado con tanto respeto.
no era solo por mí. Había una historia detrás. ¿Por eso me ayudaste? La pregunta salió casi como un susurro. Al principio. Esa respuesta dolió más de lo que esperaba. Bajé la mirada. Pero entonces continuó. Al principio eras una deuda pendiente. Se acercó. Una manera de devolver algo que mi familia nunca pudo pagar. Se detuvo frente a mí. Pero eso cambió. No levanté la mirada. Tenía miedo de hacerlo. ¿Cuándo? Su respuesta fue inmediata. La noche que te conocí. Mi corazón golpeó con fuerza. No me conocías. Vi más verdad en ti en 5 minutos que en muchas personas que llevan años a mi lado. Quería creerle. Y eso era lo que me asustaba. Porque creer en Alejandro significaba darle la posibilidad de romperme. Antes de poder responder, la puerta se abrió. Isabel entró. Su expresión hizo desaparecer el momento. Tenemos un problema. Alejandro volvió a ser el hombre de siempre. ¿Herrera? Ella asintió. Sabe demasiado. Mi cuerpo se tensó. ¿Sobre qué? Isabel miró a Alejandro. Y ese pequeño silencio fue suficiente para entender. Sobre mí. Dilo, ordenó él. Ella respiró. Está intentando usar el pasado de Lucía contra usted. Sentí como si alguien hubiera abierto una herida antigua. Mi pasado. Aquello de lo que había huido. Volvía otra vez. Alejandro notó mi reacción. Lucía. Di un paso atrás. No. Mi voz temblaba. No quiero que pelees mis batallas por mí. Sus ojos se clavaron en los míos. No pienso dejar que alguien te haga daño. Ese es el problema, Alejandro. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Tú siempre decides. ¿Qué necesito? ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué debo hacer? El silencio llenó la habitación. Me salvaste cuando más lo necesitaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no quiero ser otra cosa que tienes que proteger. Por primera vez. Alejandro no respondió. Porque sabía que tenía razón. Salí de la habitación. Necesitaba aire. Necesitaba recordar quién era fuera del mundo de Alejandro Valcárcel. Pero al llegar al jardín, vi algo extraño. Un coche negro detenido fuera de la propiedad. Demasiado lejos para ser una visita. Demasiado cerca para ser casualidad. Entonces mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté lentamente. Sí. Una voz masculina respondió. Lucía Medina. Mi sangre se congeló. Alejandro Valcárcel no te contó toda la verdad. Miré hacia la casa. Hacia el lugar donde estaba el hombre en quien empezaba a confiar. ¿Quién eres? Una pequeña risa. Alguien que sabe lo que realmente ocurrió con su familia. Mi respiración se detuvo. ¿Y si quieres saber quién es Alejandro de verdad? Pausa. Ven sola. La llamada terminó. Me quedé inmóvil. Con el teléfono en la mano. Porque justo cuando empezaba a creer que conocía a Alejandro, descubrí que todavía había secretos entre nosotros. Secretos capaces de destruirlo todo. Durante varios segundos no pude moverme. El teléfono seguía en mi mano. La llamada ya había terminado. Pero aquellas palabras continuaban repitiéndose en mi cabeza. Si quieres saber quién es Alejandro de verdad, ven sola. Miré hacia la mansión. Las luces cálidas iluminaban las ventanas. Dentro estaba Alejandro. El hombre que había cambiado mi vida en cuestión de días. El hombre que me había dado la oportunidad de despedirme de mi abuela. El hombre que me protegía incluso cuando yo no quería ser protegida. Pero también era el hombre que había investigado mi pasado. El hombre que siempre sabía más de lo que decía.
El hombre lleno de secretos. Y ahora alguien decía conocer la verdad. Una parte de mí quería entrar. Contárselo. Dejar que Alejandro se encargara de todo como siempre. Pero otra parte. La parte que había sobrevivido sola durante años. Necesitaba respuestas. Mis respuestas. Caminé hacia la entrada de la propiedad. El coche negro seguía allí. Esperando. Cuando me acerqué, la ventana bajó lentamente. Daniel Herrera. Sentí inmediatamente que había cometido un error. Sube, Lucía. Di un paso atrás. No. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Eres más inteligente de lo que pensé. Dime lo que tengas que decir desde ahí. Daniel soltó una pequeña risa. Ahora entiendo por qué Alejandro está tan interesado en ti. Mi mandíbula se tensó. No estoy aquí para hablar de eso. Su expresión cambió. Entonces hablemos de su padre. Mi cuerpo se quedó inmóvil. ¿Qué sabes? Daniel me observó unos segundos. Como si estuviera disfrutando tener el control. Rafael Valcárcel construyó un imperio con muchos enemigos. Pausa. Y Alejandro heredó mucho más que dinero. Eso ya lo sé. ¿También sabes que tu familia estuvo relacionada con la suya mucho antes de que tú nacieras? Sentí un golpe en el pecho. ¿Estás mintiendo? Pregúntale. Su sonrisa desapareció. Pregúntale por qué realmente te eligió aquella noche en el restaurante. No respondí. Porque esa era la misma pregunta que me perseguía desde el principio. ¿Por qué yo? Alejandro nunca hace nada por casualidad, Lucía. Se inclinó hacia adelante. Nunca. Antes de que pudiera responder, escuché una voz detrás de mí. Fría. Peligrosa. Aléjate de ella. Me giré. Alejandro estaba allí. Pero no era el Alejandro que me acompañaba al hospital. Ni el hombre que me miraba como si yo fuera algo importante. Era el hombre al que todos temían. Daniel sonrió. Siempre apareces justo a tiempo. Alejandro no reaccionó. Vete. Una sola palabra. Pero suficiente. Por primera vez vi algo parecido a miedo en los ojos de Daniel. El coche arrancó y desapareció por el camino. El silencio quedó entre nosotros. Y esta vez era diferente. Porque ahora yo tenía preguntas que Alejandro no podía evitar. ¿Es verdad? No respondió. Y eso fue respuesta suficiente. Sentí como mi corazón se rompía un poco. Mi familia. Respiré profundamente. ¿Sabías quién era antes de conocerme? Alejandro cerró los ojos un segundo. Como si aquella fuera la conversación que llevaba días intentando evitar. Sí. La sinceridad dolió más que una mentira. Entonces todo fue planeado. No. ¿No? Mi voz se quebró. Tenías información sobre mí. Sabías dónde vivía. Sabías mi historia. Sabías lo de mi abuela. Lo miré. ¿Qué parte no fue planeada? Por primera vez no tuvo una respuesta. Alejandro Valcárcel. El hombre que siempre tenía el control. No sabía qué decir. Al principio quería encontrarte porque tu abuela salvó la vida de mi padre hace muchos años. Su voz era más baja. Él murió arrepentido de nunca haber podido devolverle ese favor. Me quedé callada. Cuando descubrí quién eras y dónde estabas, solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Una risa triste salió de mí. ¿Vigilándome? Protegiéndote. Para ti siempre es lo mismo. Aquello le dolió. Lo vi. Lucía. Negué con la cabeza. No sé qué parte de nosotros fue real. Sus ojos cambiaron. Todo después de aquella primera noche. Dio un paso hacia mí.
Todo lo que sentí después de conocerte fue real. Quería creerle. Pero no podía. No todavía. Me alejé. Necesito tiempo. Y esta vez. Alejandro no intentó detenerme. No dio órdenes. No mandó a nadie a seguirme. Simplemente asintió. Entonces tendrás tiempo. Esa fue la primera vez que realmente me dejó elegir. Los días siguientes fueron extraños. Seguí en la mansión. Pero mantuve distancia. Alejandro respetó mi espacio. Y eso, de alguna manera, hacía más difícil odiarlo. Porque el hombre que pensé que intentaría controlarme, estaba aprendiendo a dejarme libre. Una tarde encontré una caja entre las pertenencias de mi abuela. Dentro había cartas antiguas. Cartas entre ella y Rafael Valcárcel. Las leí una por una. Y finalmente entendí. Alejandro no había mentido. Su padre realmente le debía la vida a mi abuela. Ella lo había ayudado cuando no tenía nada. Cuando todos le dieron la espalda. Y años después, Alejandro había intentado pagar una deuda que nunca fue suya. Esa noche fui a buscarlo. Lo encontré en el jardín. Solo. Como siempre. Leí las cartas. Se giró lentamente. Entonces sabes la verdad. Asentí. Sí. Caminé hacia él. Pero todavía cometiste un error. Su mirada bajó. Lo sé. Pensaste que podías protegerme tomando decisiones por mí. Silencio. Toda mi vida he protegido personas así. Dijo finalmente. Porque era la única forma que conocía. Por primera vez entendí algo. Alejandro también estaba roto. Solo de una manera diferente. Yo había aprendido a huir. Él había aprendido a controlar. Me acerqué. No necesito que controles mi vida. Tomé su mano. Solo necesito que estés en ella. La máscara desapareció. Y detrás del poderoso Alejandro Valcárcel, vi simplemente a un hombre. Pasaron semanas. Luego meses. Regresé a Madrid. Pero no a mi antigua vida. Terminé mis proyectos. Construí mi propio camino. Y esta vez Alejandro estuvo a mi lado. No delante de mí tomando decisiones. A mi lado. Como un compañero. El mundo seguía viendo a Alejandro Valcárcel como un hombre poderoso y peligroso. Pero yo conocía una verdad que nadie más veía. Incluso los corazones rodeados de muros pueden cambiar. Solo necesitan encontrar a alguien por quien valga la pena abrir la puerta. Y aquella noche en la casa de Castilla. Cuando pensé que estaba sirviendo una simple mesa. En realidad estaba encontrando el comienzo de una vida que jamás imaginé. Pasaron 3 meses desde aquella noche. 3 meses desde que entré temblando en aquella sala privada de la casa de Castilla sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. A veces todavía pensaba en esa versión de mí. La Lucía que caminaba mirando al suelo. La que intentaba ser invisible. La que pensaba que sobrevivir era lo mismo que vivir. Ya no era esa mujer. Y Alejandro lo sabía. Quizá mejor que nadie. Después de todo lo ocurrido, muchos esperaban que simplemente me quedara en su mundo. Que aceptara la comodidad. El lujo. La seguridad de llevar el apellido Valcárcel cerca de mí. Pero hice exactamente lo contrario. Volví a Madrid. Terminé los proyectos que había abandonado. Empecé a trabajar como consultora independiente para empresas internacionales. Quería construir algo mío. Algo que nadie pudiera decir que Alejandro me había regalado. Y aunque al principio le costó aceptarlo. Aprendió. Aprendió a no enviar un coche cada vez que llovía. A no solucionar un problema antes de que yo supiera que existía. A no convertir cada preocupación en una misión de protección. Una noche, mientras salíamos de una reunión en el centro de Madrid,
Empezó a llover. Sonreí cuando lo vi mirar automáticamente hacia su teléfono. Ni lo pienses. Se detuvo. ¿Qué? Estabas a punto de llamar al conductor. Intentó parecer inocente. Pero Alejandro Valcárcel podía intimidar a empresarios, políticos y hombres peligrosos. Conmigo era un pésimo mentiroso. Guardó el teléfono lentamente. Hace frío. Es solo lluvia, Alejandro. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Antes nunca discutías tanto conmigo. Antes me dabas miedo. Su sonrisa desapareció un poco. No esperaba esa sinceridad. Tomé su mano. Ahora ya no. Caminamos bajo la lluvia por las calles de Madrid como dos personas normales. Sin coches negros. Sin guardaespaldas a pocos metros. Sin el peso del mundo Valcárcel encima. Solo nosotros. Y creo que ese fue el momento en el que entendí que Alejandro también había cambiado. Porque antes necesitaba controlar todo para sentirse seguro. Ahora estaba aprendiendo a confiar. Una semana después recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Su voz sonaba preocupada. Lucía, creo que debería venir. Mi corazón se aceleró. ¿Alejandro está bien? Hubo una pausa. Físicamente sí. Aquello me preocupó aún más. Fui a la mansión esa misma tarde. Al llegar, encontré algo extraño. Silencio. Normalmente aquella casa siempre estaba llena de movimiento. Pero ese día parecía diferente. Encontré a Alejandro en el despacho de su padre. Un lugar al que casi nunca entraba. Tenía una caja abierta sobre la mesa. Cartas. Fotografías. Recuerdos. Cuando levantó la mirada, vi algo que pocas personas habían visto alguna vez. Dolor. Encontré más documentos de mi padre. Me acerqué lentamente. ¿Qué documentos? Me entregó una fotografía antigua. Reconocí inmediatamente a mi abuela. Mucho más joven. Sonriendo. A su lado estaba un hombre. Rafael Valcárcel. El padre de Alejandro. Siempre pensé que mi padre solo le debía un favor a tu familia. Su voz era baja. Pero era más que eso. Miré la fotografía. Había algo en la forma en que se miraban. Algo que las palabras no podían ocultar. Se querían. Alejandro no respondió. Pero ambos sabíamos que era verdad. Mi padre eligió el poder. Apretó la mandíbula. Eligió construir un imperio. Pasó los dedos sobre la vieja fotografía. Y perdió a una de las pocas personas que realmente lo quiso cuando no tenía nada. Entendí entonces por qué aquello le dolía tanto. No era solo la historia de su padre. Era su mayor miedo. Repetir sus errores. Tú no eres él. Me miró. ¿Cómo estás tan segura? Me acerqué. Porque él eligió el poder antes que el amor. Tomé su mano. Tú aprendiste a soltar el poder por amor. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no tuvo una respuesta preparada. Solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí algo. Algunas personas pasan toda la vida construyendo muros para protegerse. Pero llega alguien que no intenta romperlos. Solo espera hasta que la puerta se abra. Meses después, volví a entrar en la casa de Castilla. El mismo restaurante. El mismo pasillo. La misma sala privada. Pero esta vez no llevaba un uniforme. No estaba allí para servir una mesa. Estaba allí como invitada. Alejandro organizaba una cena benéfica en honor a mi abuela. Una fundación para ayudar a jóvenes sin recursos a estudiar. Cuando vi su nombre escrito en la entrada, sentí las lágrimas aparecer. Fundación Medina. Miré a Alejandro. ¿Hiciste esto por ella? Negó suavemente. No. Me miró.
Lo hice porque ella me recordó algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Sus ojos encontraron los míos. Que el verdadero legado de una persona no es lo que posee. Pausa. Es a quien ayuda cuando tiene el poder de hacerlo. No pude responder. Simplemente lo abracé. Esa noche, mientras veía a Alejandro hablar con los invitados, entendí algo. El hombre que conocí meses atrás habría comprado cualquier cosa. Empresas. Propiedades. Lealtades. Pero había algo que nunca pudo comprar. Confianza. Y por eso tuvo que ganársela. Mi confianza. Mi amor. Mi decisión de quedarme. Porque al final Alejandro Valcárcel no me salvó. Y yo tampoco lo salvé a él. Nos encontramos justo cuando ambos necesitábamos recordar cómo vivir. Y aunque nuestra historia comenzó con secretos, terminó convirtiéndose en algo que ninguno de los dos esperaba. Un hogar, un año después. Madrid seguía siendo la misma ciudad. Las mismas calles llenas de gente. Los mismos edificios antiguos mezclados con la velocidad de una vida que nunca se detenía. Pero yo ya no era la misma persona que había llegado allí intentando desaparecer. Aquella Lucía Medina que entró por primera vez en la casa de Castilla buscando simplemente sobrevivir parecía ahora un recuerdo lejano. Un recuerdo que todavía llevaba conmigo. Porque nunca quise olvidar quién fui. Alejandro me enseñó algo importante. Pero yo también le enseñé algo a él. Él me enseñó que aceptar ayuda no significaba ser débil. Y yo le enseñé que amar a alguien no significaba poseerlo. Esa fue probablemente la lección más difícil para un hombre como Alejandro Valcárcel. Un hombre que había pasado toda su vida ganando. Controlando. Protegiendo. Pero que nunca había aprendido simplemente a confiar. Hasta nosotros. La fundación creada en honor a mi abuela creció mucho más rápido de lo que imaginamos. Ayudábamos a jóvenes sin recursos a estudiar idiomas, negocios y carreras internacionales. Cada vez que veía a alguien recibir una oportunidad que pensó imposible, pensaba en ella. En mi abuela. En la mujer que cambió dos familias sin buscar nada a cambio. Primero ayudando a Rafael Valcárcel cuando no tenía nada. Y años después, aunque ella ya no estaba, ayudando a su hijo a recordar quién podía llegar a ser. Una tarde estaba revisando documentos en mi oficina cuando recibí un mensaje de Alejandro. Necesito verte. Solo 2 palabras. Pero después de tanto tiempo ya sabía leerlo. Había algo más. Cuando llegué a la mansión Valcárcel, encontré la puerta del despacho abierta. Alejandro estaba de pie frente a la ventana. La misma posición en la que lo había visto tantas veces. Pero ahora era diferente. Antes miraba hacia afuera como alguien vigilando enemigos. Ahora miraba como alguien pensando en el futuro. ¿Todo está bien? Se giró. En su mano tenía una carpeta. Por un instante sonreí. La primera vez que me diste una carpeta casi salí corriendo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Lo recuerdo. Se acercó. También recuerdo que aún teniendo miedo, me enfrentaste. Alguien tenía que hacerlo. Sí. Sus ojos se suavizaron. Tú. Me entregó la carpeta. Pero esta vez no había información sobre mí. No había secretos. No había investigaciones. Dentro había documentos de una propiedad. La antigua casa donde mi abuela había vivido. La miré confundida. Alejandro. Antes de que pudiera terminar, levantó una mano. No la compré para ti. Me conocía demasiado bien. Sabía exactamente lo que iba a decir. La compré para la fundación. Me quedé en silencio. Será la primera escuela Medina. Sentí un nudo en la garganta. Una escuela. En la casa donde mi abuela había ayudado a tantas personas. Donde todo había comenzado. Ella habría amado esto.
Alejandro miró la fotografía de mi abuela que estaba sobre su escritorio. Lo sé. Y en ese momento vi claramente cuánto había cambiado. El antiguo Alejandro habría comprado la casa y simplemente me habría entregado las llaves, pensando que era la solución. El nuevo Alejandro entendía algo mucho más importante. El significado. Esa noche fuimos juntos a la vieja casa. Hacía años que no entraba. Cada rincón tenía un recuerdo. La cocina donde mi abuela preparaba comida. La ventana donde esperaba verme volver del colegio. El jardín donde me decía que incluso las flores más pequeñas podían sobrevivir a las tormentas. Me quedé allí mirando todo, intentando no llorar. Pero fallé. Alejandro no dijo nada. Solo tomó mi mano. Eso era lo que más había cambiado en él. Antes habría intentado arreglar mi tristeza. Ahora simplemente me acompañaba mientras la sentía. Estoy orgullosa de ti. Él me miró sorprendido. ¿De mí? Asentí. Sí. Sonreí entre lágrimas. El hombre que conocí habría intentado comprar una solución para cada problema. Pausa. El hombre frente a mí aprendió a construir algo. Su mirada bajó. Y por primera vez Alejandro Valcárcel no parecía un hombre poderoso. Parecía un hombre en paz. Meses después, la escuela abrió sus puertas. Personas importantes de todo Madrid asistieron. Empresarios. Periodistas. Antiguos socios. Muchos seguían mirando a Alejandro con respeto y algo de miedo. La reputación de un hombre no desaparece fácilmente. Pero yo sabía la verdad. Sabía quién era cuando nadie estaba mirando. Al final del evento, una niña pequeña se acercó a él. Tendría unos 10 años. Sostenía unos libros contra su pecho. Señor Valcárcel. Alejandro se inclinó para escucharla. Un gesto pequeño. Pero que el Alejandro de antes nunca habría hecho. Gracias por construir esta escuela. La niña sonrió. Mi mamá dice que ahora puedo tener un futuro. Vi cómo sus ojos cambiaban. Porque esas palabras valían más para él que cualquier negocio que hubiera cerrado. Más que cualquier fortuna. Más que cualquier victoria. Cuando la niña se fue, me acerqué. ¿Estás bien? Él tardó en responder. Toda mi vida intenté construir algo que nadie pudiera destruir. Miró la escuela. Y nunca entendí que estaba construyendo las cosas equivocadas. Tomé su mano. Hasta ahora. Asintió. Hasta ahora. Muchas personas cuentan nuestra historia como si Alejandro Valcárcel hubiera salvado a una camarera perdida. Pero se equivocan. Porque la verdad es mucho más complicada. Él apareció cuando yo necesitaba recordar mi valor. Y yo aparecí cuando él necesitaba recordar su humanidad. No fue un cuento perfecto. No empezó con confianza. Empezó con miedo. Con secretos. Con dos personas heridas intentando protegerse del mundo de formas completamente diferentes. Yo escapaba. Él controlaba. Pero juntos aprendimos algo. Que el amor verdadero no es encontrar a alguien que elimine tus heridas. Es encontrar a alguien que no tenga miedo de conocerlas. Y cada vez que vuelvo a pasar frente a la casa de Castilla, recuerdo aquella noche. La noche en la que una simple camarera abrió una puerta sin saber que al otro lado estaba el resto de su vida. Porque algunos secreta entre mis manos. Solo que esta vez no estaba allí para esconderme. Estaba allí para recordar. La casa de Castilla había cerrado sus puertas al público aquella noche. No por una reunión secreta. No por negocios. No por hombres poderosos hablando en voz baja detrás de paredes privadas. Esta vez era diferente. Era el aniversario de la Fundación Medina. Un año desde que abrimos la primera escuela. Un año desde que convertimos una historia marcada por secretos en algo capaz de ayudar a otros.
Me detuve unos segundos en la entrada del salón privado. Alejandro lo notó. Siempre lo hacía. ¿Estás bien? Miré la habitación. La mesa 7. La misma. Una sonrisa apareció en mi rostro. Aquí empezó todo. Él miró hacia adentro. Durante unos segundos ninguno habló. Creo que ambos estábamos recordando a las dos personas que éramos aquella noche. Yo. Una mujer intentando ser invisible. Él. Un hombre convencido de que controlar todo era la única manera de no perder nada. Recuerdo cuando entraste por esa puerta, dijo finalmente. Lo miré. ¿Qué pensaste? Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. La verdad. Asentí. La verdad. Alejandro respiró lentamente. Pensé que eras alguien que intentaba desaparecer. Sus ojos encontraron los míos. Pero tus ojos decían que todavía estabas luchando. Sentí un nudo en la garganta. Porque esa era una parte de nuestra historia que pocas personas entendían. Alejandro no se enamoró de una versión perfecta de mí. Me vio cuando estaba rota. Cuando estaba perdida. Cuando ni siquiera yo sabía cuánto podía resistir. ¿Y tú? Preguntó. ¿Yo qué? ¿Qué pensaste de mí aquella noche? No pude evitar sonreír. ¿Quieres la verdad? Siempre. Lo miré seriamente. Pensé que eras arrogante, peligroso y demasiado acostumbrado a conseguir lo que querías. Levantó una ceja. Interesante descripción. No he terminado. Me acerqué un poco. También pensé que eras la primera persona en mucho tiempo que realmente me veía. Su expresión cambió. Más suave. Más humana. Esa era la parte de Alejandro que el mundo no conocía. La parte que solo unos pocos podían ver. La celebración comenzó poco después. Personas de diferentes lugares llegaron al restaurante. Estudiantes de la fundación. Profesores. Familias. Personas que habían recibido una oportunidad cuando más la necesitaban. Mientras escuchaba sus historias, pensaba en mi abuela. Ella nunca tuvo millones. Nunca tuvo influencia. Nunca tuvo poder. Pero una simple decisión suya cambió generaciones. Ayudó a Rafael Valcárcel. Rafael tuvo un hijo. Ese hijo me encontró. Y juntos creamos algo mucho más grande que nosotros. A veces las acciones más pequeñas dejan las huellas más profundas. Durante la cena, una joven se acercó a mí. Tendría unos 18 años. Estaba nerviosa. Lo reconocí inmediatamente. Era la misma mirada que yo tenía antes. La mirada de alguien que todavía no sabe cuánto vale. Señorita Medina. Sonrió tímidamente. Quería darle las gracias. ¿Por qué? La beca de la fundación cambió mi vida. Sus ojos brillaron. Antes pensaba que alguien como yo nunca tendría una oportunidad. Sentí que mi corazón se apretaba. Porque entendía perfectamente esa sensación. Nunca pienses eso. Tomé su mano. Tu situación puede cambiar. Tu valor no. La joven sonrió. Y en ese momento entendí algo. Todo el dolor. Todas las pérdidas. Todas las noches en las que pensé que no podría seguir. Me habían llevado hasta allí. Hasta ese instante. Más tarde encontré a Alejandro solo en el balcón. Madrid brillaba bajo nosotros. La ciudad donde ambos habíamos perdido y encontrado tanto. Me acerqué en silencio. Antes eras tú quien aparecía sin hacer ruido. Sonrió sin mirarme. Parece que aprendiste de mí. Me apoyé junto a él. Durante un rato solo observamos la ciudad. ¿Te arrepientes? Su pregunta me sorprendió. ¿De qué? De aquella noche. Su voz era seria.
de haber aceptado venir conmigo. Pensé en la respuesta. Pensé en el miedo. En los secretos. En todo lo que casi nos destruye. Después miré al hombre frente a mí. No al apellido. No al poder. A él. No. Sus ojos buscaron los míos. ¿Ni siquiera después de todo lo que pasó? Negué. Especialmente después de todo lo que pasó. Porque era verdad. Las historias perfectas no cambian a las personas. Las difíciles sí. Alejandro tomó mi mano. Un gesto sencillo. Pero para nosotros significaba mucho. Porque antes sus manos representaban control. Ahora representaban confianza. Esa noche, cuando todos se fueron, quedamos solos en el restaurante. Caminé hasta la mesa 7. Pasé mis dedos sobre la superficie. Recordando. Es extraño. ¿Qué cosa? Pensar que una decisión tan pequeña puede cambiar una vida entera. Alejandro se acercó. No fue la mesa. Lo miré confundida. ¿Entonces qué fue? Su respuesta llegó sin dudar. Fuiste tú. Silencio. Siempre fuiste tú, Lucía. Y esta vez no tuve miedo de creerle. Porque ya no era la mujer que necesitaba escapar. Y él ya no era el hombre que necesitaba controlar. Éramos simplemente dos personas que habían encontrado algo inesperado. Una segunda oportunidad. La vida no nos dio una historia fácil. Nos dio una historia real. Con errores. Con heridas. Con momentos en los que casi nos perdimos. Pero quizá las mejores historias no son aquellas donde todo sale perfecto desde el principio. Quizá son aquellas donde dos personas imperfectas deciden quedarse. Y construir algo mejor juntas. Algunos años después, muchas personas seguían preguntándome lo mismo. ¿Cómo empezó todo? Como una camarera que solo intentaba sobrevivir terminó caminando al lado de Alejandro Valcárcel. La gente esperaba una respuesta emocionante. Una historia perfecta. Algo sobre destino. Sobre amor a primera vista. Pero la verdad era mucho más complicada. Porque cuando conocí a Alejandro, no estaba buscando amor. Estaba intentando no romperme. Y él tampoco estaba buscando a alguien que cambiara su vida. Solo intentaba mantener el control de la que ya tenía. Dos personas completamente diferentes. Dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Y aún así. Lo hicieron. Una mañana volví sola a la antigua casa de mi abuela. La primera escuela de la Fundación Medina. Los pasillos que antes estaban silenciosos ahora estaban llenos de voces. Jóvenes estudiando. Riendo. Soñando con un futuro que antes parecía imposible. Caminé lentamente por el jardín. El mismo jardín donde mi abuela me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Las raíces fuertes no evitan las tormentas, Lucía. Solo ayudan a sobrevivirlas. Durante muchos años no entendí esas palabras. Ahora sí. Porque las tormentas llegaron. La pérdida de mis padres. El miedo. La soledad. La muerte de mi abuela. Los secretos de Alejandro. Todo lo que pensé que iba a destruirme. Terminó construyendo la persona que soy hoy. Escuché pasos detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. Había aprendido a reconocer su presencia. Sabía que estarías aquí. Sonreí. Antes esa frase habría sonado preocupante viniendo de ti. Alejandro soltó una pequeña risa. Probablemente. Me giré para verlo. Seguía siendo el mismo hombre que hacía que una habitación entera se quedara en silencio cuando entraba. Pero ya no era el mismo Alejandro. Había menos oscuridad en sus ojos. Menos peso. Como si por fin hubiera dejado de luchar contra fantasmas del pasado. Hoy aprobaron el nuevo proyecto de la fundación, me dijo. Lo miré sorprendida.
¿El de las becas internacionales? Asintió. 100 estudiantes más tendrán una oportunidad el próximo año. Sentí una emoción difícil de explicar. Porque eso era algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. Propósito. Alejandro pasó años construyendo un imperio para protegerse. Pero al final descubrió que lo más importante que podía construir era algo que ayudara a otros. Esa noche hubo una pequeña reunión en la mansión. Nada como las cenas del pasado. Sin negociaciones secretas. Sin hombres peligrosos midiendo cada palabra. Solo amigos. Familia. Personas que realmente importaban. Carmen seguía trabajando con nosotros. Aunque Alejandro insistía en que ya podía retirarse cuando quisiera. Ella siempre respondía lo mismo. ¿Y dejarlo solo otra vez? Imposible. La primera vez que la escuché decir eso, entendí algo. Durante años todos tuvieron miedo de Alejandro Valcárcel. Pero algunas personas, las pocas que lograron conocerlo de verdad, solo tuvieron miedo por él. Por la soledad que cargaba. Por el hombre que escondía detrás del apellido. Después de la cena salí al jardín. El aire de Madrid era tranquilo. Miré las luces de la ciudad a lo lejos. La misma ciudad donde llegué pensando que no tenía nada. Pero estaba equivocada. Tenía mi fuerza. Tenía mis recuerdos. Tenía la capacidad de empezar de nuevo. Alejandro apareció a mi lado. Como siempre. Pero esta vez no para protegerme. No para controlar la situación. Simplemente para estar conmigo. ¿En qué piensas? Miré hacia el cielo. En mi abuela. Su expresión se suavizó. Creo que estaría orgullosa de ti. Sonreí. De nosotros. Porque era verdad. Esta nunca fue solo mi historia. Ni solo la suya. Era la historia de dos familias conectadas por una decisión tomada muchos años atrás. Un acto de bondad. Una ayuda ofrecida sin esperar recompensa. Mi abuela nunca imaginó que salvar a un joven llamado Rafael Valcárcel cambiaría algún día la vida de su propia nieta. Pero así funciona la vida. Los pequeños actos pueden crear caminos enormes. Incluso cuando nosotros ya no estamos para verlos. Tiempo después, un periodista me hizo una pregunta durante una entrevista sobre la fundación. ¿Alejandro Valcárcel la salvó? Sonreí. Porque años atrás quizá habría dicho que sí. Él apareció cuando necesitaba ayuda. Me llevó con mi abuela. Me abrió puertas. Pero esa no era toda la verdad. No, respondí. El periodista pareció sorprendido. ¿No? Negué suavemente. Alejandro no me salvó. Pausa. Me recordó que yo todavía podía salvarme a mí misma. Porque esa era la diferencia. El amor verdadero no aparece para convertirte en otra persona. Aparece para recordarte quién eras antes de que el mundo te hiciera olvidarlo. A veces todavía vuelvo a la casa de Castilla. La mesa 7 sigue allí. Alejandro nunca permitió que la cambiaran. Dice que algunas cosas importantes merecen conservarse. Cada vez que la veo recuerdo aquella noche. Una camarera con miedo. Un hombre rodeado de poder. Dos desconocidos con más heridas de las que querían admitir. Nadie habría apostado por nosotros. Quizá ni siquiera nosotros mismos. Pero la vida no siempre une a las personas que son iguales. A veces une a dos personas que tienen exactamente lo que la otra necesita aprender. Yo necesitaba dejar de huir. Él necesitaba dejar de controlar. Y juntos encontramos algo que ninguno buscaba. Paz. Porque al final no importa cuánto dinero tengas. Cuánto poder consigas. Cuánto intentes protegerte del dolor. Todos buscamos lo mismo. Alguien que vea nuestras partes rotas. Y aún así decida quedarse.
Alejandro Valcárcel me enseñó que incluso los corazones más protegidos pueden abrirse. Y yo le enseñé que amar no significa poseer. Significa confiar. Aquella noche pensé que estaba entrando en una sala para servir una cena. Pero en realidad, estaba entrando en el primer capítulo del resto de mi vida.